Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar de las 10 plagas de Egipto. Este tema nos ayudará a entender el origen de lo que en la actualidad conocemos como pandemias, como grandes virosis, bueno, como todo este tipo de enfermedades que se proliferan a nivel mundial de una forma misteriosa. Este tema de las 10 plagas es uno de los eventos más famosos del Antiguo Testamento y que supuestamente demostraría el poder de Dios sobre Egipto, ¿no? Al querer negarse a soltar a su supuesto pueblo elegido. Algunos dicen que, bueno, este tema de las 10 plagas es falso, que estos eventos nunca ocurrieron, que son fábulas bíblicas y, bueno, es muy complicado que haya sido cierto, ¿no? Recordemos que hay muchos pasajes dentro de la Biblia que son tomados de otras culturas, son adaptados a la tradición hebrea o directamente son exagerados o inventados para darle un sentido más heroico a esas historias del Antiguo Testamento. Pero lo que sí nos puede dejar una evidencia muy clara es sobre el origen, ¿no? O más bien de dónde provienen todas estas pandemias que hoy en día azotan a la humanidad y quiénes las provocan, que eso también es lo más importante. Vamos a utilizar este artículo de la página Código Oculto de una supuesta explicación científica o una explicación un poco más lógica a lo que pudo haber ocurrido con las 10 plagas, ¿no? Las 10 plagas de Egipto podrían relacionarse a desastres naturales y a la erupción del volcán Tera de Grecia, según estudios científicos. Yo he visto varios documentales que han intentado darle una explicación a este evento, ¿no? Cómo fue que las aguas del río se pusieron de color rojo, el tema de los insectos, la enfermedad que acabó con los primogénitos. Y bueno, para esto siempre se dan algunas explicaciones, algunas con mucho más sentido, otras no tanto, pero siempre esto queda como en un halo de misterio porque ¿cómo es posible que hayan surgido 10 plagas así de la nada y una detrás de la otra? Bueno, desde el punto de vista religioso se dice que es el poder divino de Dios, que tiene el poderío y la autoridad para hacer esto. Y obviamente cuando esto se analiza fuera de ese sesgo religioso, no tiene mucho sentido. O quizás la explicación podría estar fuera de lo que se interpreta en las religiones y también de lo que se interpreta por algunos científicos. Las 10 plagas de Egipto fueron generadas por el dios Yahvé para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Esto según la Biblia. Historiadores han propuesto que las plagas tienen explicación científica, específicamente surgidas de la erupción del volcán Tera o Santorini de Grecia. Para comenzar, su ceniza pudo haber tornado rojas las aguas del río Nilo. Es decir, que el volcán Santorini en Grecia, al hacer erupción, habría teñido de rojo las aguas, habría sido el causante, ¿no?, de muchas de estas 10 plagas. Bueno, esto es una afirmación muy compleja, ¿no? Cuesta creer que todo esto se haya derivado solamente por la erupción de este volcán. Pero vamos a ver lo que se nos sigue diciendo por acá. En la Biblia, el dios Yahvé envió estas 10 plagas a Egipto con el fin de enviar un mensaje divino o someter al rey de Egipto. El historiador griego Heródoto estipuló que estos desastres pudieron haber ocurrido en los años 1570 al 1550 a.C. Las 10 plagas de Egipto habrían sido ocasionadas por el volcán Santorini. En esa época se registró una serie de tormentas y lluvias torrenciales que devastaron Egipto. Esto aparece en la estela de la tempestad de Amosis I. Estas tormentas se han vinculado al cambio climático ocasionado por la erupción del volcán Tera de la isla Santorini en Grecia, ocurrido en 1630 a.C. El biólogo Ciro Travesianato, en el libro Las plagas de Egipto, mirada arqueológica, histórica y científica a la Biblia, expone que la erupción del volcán Tera es el evento que desencadenó las 10 plagas de Egipto. La primera plaga comenzó con el poder mágico y divino de Moisés, quien golpeó las aguas del río Nilo con su báculo, transformándolas en sangre. Travisanato concluyó que la ceniza del volcán Tera generó el color rojo sangre en el río, volviéndolo ácido. Esta es la primera explicación a la primera plaga, que la ceniza del volcán cayó en ese lugar y tiñó de rojo el río Nilo. Obviamente al final yo voy a dar mi conclusión para que entendamos qué pudo haber ocurrido, ¿no?, más allá de esta interpretación científica. De hecho, se han descubierto sedimentos en el fondo de lagos que conforman el delta del Nilo, sedimentos de origen volcánico.
Otra teoría dice que la proliferación de las algas Haematococcus pluvialis y Euglena sanguinea pudieron haber tornado las aguas en rojo debido a la sustancia roja llamada astaxantina. La segunda es la plaga de las ranas, por supuesto, debido a la contaminación de las aguas o al exceso de algas, las ranas abandonaron las riberas, desplazándose hacia las ciudades. Un brote de algas también pudo haber sido tóxico y matado a los peces. Entonces, de esa primera situación donde las cenizas del volcán caen en el río, lo tiñen de rojo, lo vuelven tóxico, esto obligó a las ranas a salirse de él, a salirse de las riberas y llegar hasta las ciudades para buscar alimento. Entonces vemos cómo supuestamente una plaga va llevando a la otra. Esto habría disminuido el consumo de huevos de anfibios, permitiendo una mayor reproducción. La salida de las ranas fuera del río habría permitido que los insectos se reprodujeran, provocando una infestación de piojos y pulgas, que fue la tercera plaga. Esta explicación la dan los científicos, o esta teoría de cómo la causa de una primera plaga va llevando como efecto al surgimiento de la segunda. Claro, al río convertirse en rojo y tóxico, las ranas no pueden seguir ahí, se salen, van a buscar alimento a otro lugar. Esto hace que lleguen a las ciudades, se sigan reproduciendo y por lo tanto, al estar fuera del río, el depredador de los insectos hace que los insectos también se multipliquen. Desde mi punto de vista, bueno, es una explicación que supuestamente podría tener sentido, pero yo lo veo como un poco rebuscado, un poco complejo, esta cadena de acontecimientos generando las 10 plagas. Reacción en cadena a partir de la proliferación de insectos. La cuarta plaga de Egipto se interpreta como una horda de animales salvajes, como serpientes o escorpiones, pero de acuerdo a un estudio de la revista Caduceus, esta cuarta infestación debe haber sido de moscas de los establos que causaron flemones o forúnculos en las personas. La quinta plaga fue una enfermedad que mató a todo el ganado de Egipto. Esas muertes masivas deben haberse dado por la peste bovina, que es un virus. La sexta plaga habla de flemones dolorosos en la piel de humanos y animales. Esto puede ser viruela o haber sido causado por la proliferación de la mosca de los establos o de otra especie como la mosca doméstica, la cual puede acarrear la bacteria S. aureus. Entonces, la reacción en cadena desde las cenizas en el río, bueno, generó una proliferación de insectos que comenzaron a generar enfermedades en Egipto. Muchos virus, infecciones y bueno, eso estaría dentro de lo que sería la cuarta y la quinta plaga de las 10 que son mencionadas en el Éxodo capítulo 7. Del capítulo 7 ahí comienza el tema de las 10 plagas. Volcán Tera y las últimas plagas. Otra erupción del Tera ocurrida en el 1600 a.C. puede ser responsable de la séptima, octava y novena plaga. El granizo ardiente obviamente remite a rocas lanzadas por volcanes o a granizo formado por la mezcla masificada de cenizas, gases volcánicos junto con las tormentas eléctricas. La erupción también creó condiciones medioambientales propicias para las langostas de la octava plaga. El noveno desastre del cielo oscuro, por supuesto, se vincula a la gran cantidad de cenizas y nubes del humo del volcán Santorini. Aquí esta teoría plantea, obviamente, como causante de todo la erupción del volcán, ¿no? Y bueno, dice que hubo, al parecer, 2 erupciones que generaron todo esto. Aquí la pregunta es, bueno, según el relato bíblico, no se especifica mucho cuánto tiempo había de una plaga a otra. Uno lee el relato y parecen más o menos como de seguido, ¿no? Entonces es muy complicado poder asociar esto a erupciones volcánicas que no se dan de un día para otro y que esto haya generado los efectos de las 10 plagas. Porque esto se puede interpretar como que fueron de seguido o también se puede interpretar que de una plaga a otra pasaron meses o pasó un año entre una plaga y otra. Bueno, no se sabe con claridad de qué forma ocurrió. Lo cierto es que ahí está ese relato y se le adjudica al poder de Dios para someter a Egipto y al faraón porque no querían soltar a su pueblo escogido. Entonces cada plaga iba siendo peor que la anterior, hasta que el faraón decide ceder y suelta al pueblo hebreo. Todo esto iba siendo comandado por Moisés, ¿no? Moisés llegaba allá, dialogaba con él y cada vez que el faraón se negaba, Moisés mandaba la plaga o le decía a Yahvé que mandara la plaga.
Y bueno, esto ha sido uno de los misterios bíblicos, ¿no? Se considera el tema de las 10 plagas. La 10ª plaga es más difícil de explicar dentro de esta teoría. Se ha propuesto que un hongo en granos de cereal pudo haber matado a los primogénitos, ya que estos hijos varones comían primero, según costumbres antiguas. Pero esta matanza está muy dirigida a ellos específicamente, por eso se ha especulado que el dios Yahvé empleó a diversos asesinos humanos, ángeles o tecnología divina misteriosa para realizar este cometido. Como se puede constatar, las primeras 9 plagas son atribuibles a desastres naturales a raíz de la erupción del volcán Tera o Santorini. La 10ª plaga sí es más difícil de explicar. O sea que esta teoría del volcán aparentemente explicaría las primeras 9 plagas. La 10ª, ya que era un ataque específicamente dirigido a los primogénitos, bueno, esto sí no se podría explicar con un volcán, porque como un efecto de una erupción va a ir dirigido solamente a una parte específica de la población, a los primogénitos, a los niños de cada familia. Eso sí, pues no tendría mucho sentido. Y esto nos lleva a analizar el tema de las 10 plagas de Egipto de otra forma, mientras vemos esta imagen. Aquí vemos gráficamente cada una de ellas, el agua convertida en sangre, desde el Éxodo capítulo 7, del 14 al 25. La segunda plaga son las ranas, también en el capítulo 7, desde el versículo 26. La tercera plaga son mosquitos o piojos, desde el Éxodo capítulo 8. La cuarta serían las moscas, también en el capítulo 8, desde el versículo 16. La quinta plaga sería la enfermedad del ganado, desde el Éxodo 9, del 1 al 7. La sexta plaga serían las llagas incurables, también en el capítulo 9, desde el versículo 8 al 12. Granizo y fuego sería la séptima plaga en el Éxodo 9, del 13 al 35. En el Éxodo 10 está la octava plaga, que son las langostas. En el Éxodo 10, del 21 al 29, está pues la oscuridad, se tornó oscuro el cielo. Y en el Éxodo capítulo 11, desde el 1 al 36, está la muerte de los primogénitos como la 10ª plaga. Ahí están las 10 plagas que azotaron, según esa historia bíblica, al antiguo Egipto. Ahora, compartíamos la teoría de que fueron 2 erupciones volcánicas que habrían dado supuesta explicación a las primeras 9, la 10ª seguiría siendo un misterio, pero yo les digo realmente que esta teoría no explica lo que aquí ocurrió. De llegar a ser cierta toda esta historia, erupciones volcánicas no explican esto de ninguna manera. Recordemos que quien envía esto es Yahvé, el falso Dios del Antiguo Testamento, que elige a Moisés. Bueno, elige primero a Abraham, luego a Isaac, a Jacob, vienen las 12 tribus y dentro de todo esto surge en algún momento Moisés y Yahvé vuelve a contactar al pueblo hebreo a través de Moisés, allí en la historia de la zarza ardiente. Recordemos que Moisés vivía en Egipto, el pueblo hebreo estaba en Egipto, luego de que José y sus hermanos, los hijos de Jacob, se fueron a vivir a Egipto. Ahí se desarrolló una parte de la historia del pueblo hebreo hasta que Yahvé contacta a Moisés y le dice: necesito que saques a mi pueblo de ahí porque supuestamente están como esclavos, y sácalos de ahí porque los voy a llevar a la tierra prometida, a la tierra que le prometí a tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces elige a Moisés para esa labor y ahí es donde comienzan los diálogos de Moisés con el faraón, y ante la negativa del faraón para soltar al pueblo hebreo, entonces Yahvé envía un castigo, que son estas 10 plagas. Hay que recordar que Yahvé no es ningún dios, no es un dios verdadero, por supuesto. Esto lo hemos denunciado innumerables veces en este canal. Yahvé pertenecía a ese grupo de razas conocidas como los Elohim. Uno de los mayores traductores y expositores de estos temas es Mauro Viglino. Él menciona que estos Elohim tenían el control de diversos pueblos en la antigüedad. Se repartían los pueblos y ahí ejercían su autoridad haciéndose pasar por dioses. Yahvé era uno de estos Elohim, de un grupo de Elohim que en Medio Oriente pues se manifestaron y comenzaron a contactar distintas poblaciones. A Yahvé le correspondió el pueblo hebreo. Él eligió esa población para hacer la suya y establecer ahí un plan de control de una tierra en Medio Oriente, y al pasar el tiempo ese plan de control se extendió a las distintas fronteras del mundo. Yahvé es uno de los Elohim, uno de los entes biológicos extraterrenos que invadieron la tierra, como pasó en Asia, como pasó en África con los Chitauri, como pasó en Europa, y muchas de las leyendas antiguas que hablaban de la llegada y de la visita de dioses con carruajes de fuego,
con casas volantes, con escudos volantes y que tenían al parecer aparatos mágicos, ¿no? que podían hacer supuestos milagros. Yahvé tenía esta tecnología. Cuando hablamos de los milagros de los dioses o de los superpoderes de los dioses, es tecnología extraterrestre. En el caso de Yahvé, le dio a Moisés un báculo mágico, que no era ningún báculo mágico, simplemente era tecnología. Estaba el Arca de la Alianza, que también era tecnología extraterrestre, que le ayudaba mucho a los hebreos a ganar en batallas, en enfrentamientos bélicos. Se dice que podría ser un arma de destrucción masiva y a su vez un artefacto para comunicarse, ¿no? Para establecer una comunicación entre el pueblo hebreo y la entidad biológica extraterrena que cuidaba de ellos o que estaba allí con ellos. Yahvé se comunicaba desde su nave a través del Arca de la Alianza que ellos tenían allí. También se habla en el Antiguo Testamento de la gloria de Yahvé, que realmente era su nave, ¿no? La nave con la que él contactaba y se manifestaba ante el pueblo hebreo. Por eso pidió que le construyeran templos para poder guardar ahí su gloria. Entonces, estamos ante tecnología. Cuando hablamos de las 10 plagas de Egipto, no es más que tecnología extraterrestre utilizada para el sometimiento de los egipcios, ya que, no querían hacerle caso a Yahvé. Yahvé dijo, aquí el que manda soy yo. Yo les voy a demostrar a esta población que yo soy el Dios de Israel, que yo soy el supuesto Dios verdadero, y con su tecnología logró doblegar el mandato del faraón. Como vemos, esta es una tecnología que se utilizó en este caso para emplear pandemias o plagas en ese momento. El tema de los insectos, sobre todo los insectos que se convierten en plagas, que atentan contra la naturaleza, fueron creados genéticamente por estas razas extraterrenas con su tecnología. Hay muchos insectos que no son naturales, que fueron creados por ellos desde el pasado y han sido utilizados históricamente para la proliferación de enfermedades. Entonces vemos que lo primero que hace es contaminar el río. La contaminación de las aguas es algo que ha ocurrido desde que estos seres llegaron aquí. ¿Cuántos ríos no están contaminados en la actualidad? Eso se hizo desde el pasado. Y esa contaminación obliga a que muchas especies animales dentro de estos ríos y ecosistemas se extingan, fallezcan o tengan que salir de ahí. En el caso de las ranas, tuvieron que huir del río, pero también es probable que estas razas hayan utilizado su conocimiento genético para replicar y reproducir una cantidad impresionante de ranas y llevarlas a convertirse en una plaga, porque esos juegos genéticos también los hacen. Toman una especie natural, porque las ranas son anfibios, son animales de la naturaleza de nuestro ecosistema, pero ellos tomaron estas ranas y las adulteraron genéticamente para hacer una reproducción masiva hasta convertirla en una plaga. Luego de eso utilizaron los insectos y una cosa fue llevando a la otra, porque al proliferar una cantidad impresionante de insectos, estos iban inoculando enfermedades porque genéticamente estaban diseñados para eso. Y de esa forma se enfermó el ganado y se enfermaron los seres humanos con el tema de estas llagas incurables. Entonces vemos que en la actualidad hay enfermedades que se transmiten a través de la picadura de insectos como el chikungunya, la fiebre amarilla, el dengue y muchas otras enfermedades que hay por allí que se transmiten a través de la picadura de insectos. ¿Quién estableció esto? Eso no es algo natural. Eso se estableció desde el pasado con las razas extraterrenas. Eso es lo que le da explicación al tema de las 10 plagas. La ciencia extraterrestre, el conocimiento genético de esta tecnología de reversa aplicada en contra de los seres humanos para generar plagas, virus y pandemias. Así se hizo desde allí y yo diría que las 10 plagas de Egipto es no el primero, pero sí el caso más famoso de la utilización de tecnología para la proliferación de enfermedades en el pasado. Luego vino granizo y fuego, una lluvia de granizo. Esto perfectamente pudo haber sido un ataque con algún tipo de armas lanzando fuego sobre Egipto y la gente habrá pensado que llovió fuego del cielo. También es probable. El tema de las langostas, unos insectos más agresivos que, devoran todo a su paso, y aquí pudieron haber utilizado ese proceso genético para hacer una proliferación impresionante de estas langostas para que acabaran con todos los cultivos de Egipto. Eso sigue sucediendo. ¿Cuántas plagas no existen hoy en día que azotan las producciones de alimento y los sembrados de cualquier país? Eso sucede mucho y estas plagas que atacan la producción de alimentos en la actualidad
ya sabemos cuál es su origen. Entonces, al existir estas plagas, esto le obliga a los agricultores a tener que utilizar pesticidas y una serie de químicos para proteger los sembrados para que no sean atacados con plagas. Pero resulta que esos pesticidas que se utilizan terminan contaminando los alimentos. Entonces, lo que llega a nuestras casas son alimentos sembrados que, bueno, los produce la tierra, pero que tienen ciertos químicos para poder conservarlos y protegerlos. Y esto se tiene que utilizar gracias a que del más remoto pasado, estas entidades biológicas extraterrenas establecieron plagas para atacar los cultivos. El tema del oscurecimiento del cielo, bueno, perfectamente pudieron haber hecho un proceso de nubes, crear nubes artificiales para opacar en una gran parte la luz solar, y eso habría llenado de temor a las personas si es que esta historia es real. Yo solamente estoy dando la explicación de lo que pudo haber ocurrido de llegar a ser esto real, el tema de las 10 plagas. Pero sea real o no esta historia de la Biblia, el origen de las plagas, de las pandemias, de los virus, está precisamente relacionado con la visita de estos seres extraterrenos negativos que emplearon esa tecnología para atacar al ser humano. Eso no nos quepa duda. Ese es el origen de esto. Que esto se haya utilizado en una historia conocida como las 10 plagas de Egipto es lo que puede estar en duda, porque sabemos que la Biblia tiene bastantes historias que no obedecen a lo que realmente ocurrió. Pero el origen de lo que hoy llamamos pandemias, eso que nos pasó desde el 2020, está relacionado con estas tecnologías de los dioses antiguos. De eso no nos quepa duda. Y la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Esto se menciona en el texto de que, bueno, el ángel de Jehová iba pasando por todas las casas de Egipto y iba destruyendo a los primogénitos. Y se les dijo a los hebreos en ese momento que pintaran una señal en la puerta de sus casas para que el ángel de Jehová supiera que ahí vivía una familia hebrea y que no debía ser tocado el primogénito de esa familia. Y los que no tuvieran eso pintado, pues sí les ocurría la tragedia. Y aquí lo que ocurrió fue un ataque de seres extraterrenos grises, de estos famosos chupacabra, de estos que hacen las abducciones o secuestros masivos para hacer sacrificios. Comenzaron con sus naves a abducir o a secuestrar a todos los primogénitos de Egipto, los desaparecieron. Y todo esto se utilizó para alimento de estas entidades. Por eso dice, el ángel de Jehová iba pasando por todas las casas. Y esto eran naves que iban cometiendo esos secuestros o abducciones, como sigue pasando en la actualidad. ¿Cuántas desapariciones de animales en muchas fincas a nivel mundial no se han reportado? Los famosos casos del chupacabras, donde luego aparece el ganado con su sangre totalmente succionada. Esto es algo que se viene haciendo desde la antigüedad por estos entes biológicos. En Egipto probablemente ocurrió eso. Fue un ataque directo de estos seres en contra de los hijos de los egipcios. Se los llevaron para su propia alimentación. Entonces, claro, esto sí generó el terror para lo que es el faraón y la población de Egipto, y dijeron, bueno, llévense a esta gente de aquí, porque el supuesto Dios de esta gente es un perverso. Nos tiene sometidos, nos ha atacado, nos destruyó a nuestros hijos. Llévense a esta gente de aquí. Y no solamente los dejó libres, sino que los señores de Israel se llevaron una cantidad de oro y una cantidad de recursos que pertenecían a Egipto, se los robaron y se los llevaron luego con Moisés. Y a partir de ahí comienza la historia del Éxodo, el tránsito por el desierto, 40 años hasta que llegan a tierra prometida y comienzan a hacer las guerras que relata el libro de Josué para apoderarse de todo el territorio. Entonces, como vemos, donde pisa este pueblo con su Dios, según todos los relatos bíblicos, hay caos y destrucción. Y sigue pasando en la actualidad si no veamos lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Donde quiera que esté esta gente, hay destrucción, hay miseria. Eso ha sido una evidencia y está registrado en toda su historia. Hoy en día ya no utilizan las 10 plagas para someter a un pueblo. Utilizan las armas y la violencia absoluta para doblegar a sus enemigos. Pero ya sabemos que el tema de las plagas, las pandemias que hoy están regadas por todo el mundo, tienen su origen en los falsos dioses del pasado. Y por supuesto ahí está metido el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando usted piense en las situaciones difíciles que hemos vivido como humanidad con este tipo de enfermedades,
Pensemos que la misma estrategia que se utilizó en Egipto para doblegar al faraón es la misma estrategia que se sigue utilizando en la actualidad para doblegarnos. Entonces sueltan un virus a nivel mundial y dicen, si no quieren morir, tienen que hacer lo que nosotros digamos. Tápense la nariz y la boca, pónganse los antídotos, váyanse a cuarentenas, hagan esto, hagan lo otro, porque si no lo hacen, entonces serán destruidos. Eso mismo pasó, ese relato del Éxodo, donde fueron sometiendo al faraón, es lo mismo que ha ocurrido con la humanidad. Nos han sometido para que al final terminemos haciendo lo que ellos quieren. Y así lo han hecho con diversidad de enfermedades en la historia. Si no, recordemos las múltiples pestes que han reducido en gran número la población mundial. Y ese es el origen de todo esto, porque la naturaleza, la creación original, no produce plagas, no produce virus, los virus no son naturales, no produce estas enfermedades masivas. La naturaleza no lo hace, eso no existe en la naturaleza. O es que usted ha visto, por ejemplo, en el reino de las aves, de los pájaros, cómo se comienzan a proliferar enfermedades que se van contagiando y van haciendo una disminución de la población de una especie. Eso por lo general en la naturaleza no existe. Y si sucede es por causa precisamente de estas pandemias artificiales que se crean, que atacan al reino animal. Pero de manera original eso no existe. Esto fue producido por la tecnología de reversa de los antiguos dioses. Y eso lo siguen utilizando en la actualidad para seguir sometiéndonos, siempre a través del miedo para poder seguir controlándonos. Y esto es la explicación de lo que realmente pudo haber ocurrido y el origen de toda plaga que ha azotado a la humanidad. Las 10 plagas de Egipto no fueron producidas de forma natural por erupciones volcánicas, ni tampoco ningún dios las envió, fueron producidas por tecnología de reversa extraterrestre en la antigüedad por estos falsos dioses. Esa es la respuesta. Y bien, este es el tema de las 10 plagas. Alguna vez me lo habían pedido ya hace mucho tiempo y se me había pasado hablar de esto, pero aquí les entrego y les comparto mi visión acerca de este tema. Así que podemos estar tranquilos porque esos animales que son plagas no son naturales. El tema de los mosquitos, eso no es de la naturaleza, son creaciones de seres por parte de estos entes extraterrenos. El tema de las cucarachas y todas estas plagas horribles que vemos por ahí son modificaciones genéticas, animales producidos por ellos para la proliferación de enfermedades. Así que si alguna vez nos quejamos y hemos dicho ¿por qué Dios creó a los mosquitos que son tan molestos? Esto no fue creado por la naturaleza. En el momento en que la tierra se limpie y se purifique de lo que no pertenece a su creación, esas plagas horribles van a dejar de existir. Así que por lo menos en el futuro, cuando exista ese nuevo mundo y vayamos a la naturaleza, no vamos a estar siendo molestados por esos mosquitos tan fastidiosos. Así que eso por lo menos nos alivia un poco, ¿no? Y nos va a hacer también conectarnos más a la naturaleza, porque una de las cosas que hace que de pronto no estemos tan a gusto en estos ambientes naturales son precisamente por las plagas. Y como ya sabemos quién las originó, sabemos que uno de los propósitos también es que el ser humano se desconecte de la misma naturaleza. Y bien, este es el tema del día de hoy. Me dejan por ahí lo que opinan en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.